estamos, iglesia? Bien, ¿no? Eso. Hoy os veo animados, os veo on fire, ¿eh? Bien, porque eso luego hace que me anime yo más. Y ya sabéis que ya de por sí soy un poco motivado. Así si le añadimos eso. Bueno, iglesia, pues, como sabemos, cada año, los que lleváis más tiempo, los que no, lo explico en un momento brevemente. Cada año como congregación escogemos un lema, ¿no? Este año hemos orado al Señor, obviamente, porque Él es el que tiene que decir la primera y última palabra, y este año era bendecidos para bendecir. Y está increíble, ¿no? Porque sabemos que tenemos un Dios que le encanta bendecir. Porque, a ver, ¿a qué padre no le gusta dar cosas buenas a su hijo? ¿No? Jesús, a modo de ironía, le digo, pero si tu hijo te pide pan, ¿tú le das una piedra? No. Le das pan y encima le metes jamón y le haces un bocadillo. Porque quieres que se alimente bien, porque lo amas. Entonces, partimos de la base de que nuestro Dios le encanta bendecir a su pueblo. Pero lo que no le gusta es engreír a su pueblo. Y eso debemos tenerlo claro. Y quisiera que pudiéramos por un momento detenernos en el lema de hoy, ¿vale? En el lema de este año, mejor dicho, porque engloba mucho. O sea, engloba mucho, es guay, nos motiva, nos gusta escuchar eso y es una verdad. No hay que negarlo, pero quisiera que por un momento pudiéramos meditar y profundizar en qué momento de la historia se dijo eso. ¿A quién se le dijo eso? ¿Por qué se le dijo eso? ¿Y qué pequeña cláusula tenía esa bendición? Porque sí, esa bendición tenía una cláusula. Entonces quisiera hablarte hoy de un personaje muy conocido en la Biblia llamado Abraham. Y he titulado el mensaje de hoy de la promesa al cumplimiento. Si tuviera que poner un subtítulo, el subtítulo sería El largo camino de la fe. ¿Vale? Y quisiera que pudiéramos ver a través de ciertos pasajes selectos, porque la vida de Abraham es larga, las cosas como son es larga, pero cómo hubo un proceso en la vida de este hombre desde que Dios lo llama hasta el cumplimiento de la promesa. Es decir, desde que Dios le da la promesa de que va a ser padre de naciones, hasta que empieza a cumplirse dicha promesa. Así que vamos ahora, antes de entrar en el texto, te pido que me acompañes, porque si el Señor aquí no hace nada, yo estoy perdiendo el tiempo, y tú también. Amén. Gracias, Señor, te damos por estar con nosotros, por estar aquí, porque tú has hecho posible esta reunión. Gracias por todos los hermanos y hermanas que con todo su corazón, en el día de hoy, en cada reunión, deciden servirte para hacer esta reunión más ordenada, para tu gloria, con excelencia. Gracias por cada hermano y por cada hermana que sirve y que hace posible y realidad todo esto, Señor. Gracias porque estás con nosotros. Y yo te pido, Señor, que te muevas con total libertad, que seas tú el que habla en todo momento, que sea tu palabra predicada fielmente, Señor, y que tú, y solamente tú, te lleves toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Perfecto, ¿tenemos todos la Biblia? El móvil, la YouVersion, me vale. ¿Vale? Vale, Génesis capítulo 12. Vamos a leer versículos del 1 al 7. Hoy no hay devocional, ¿eh? Solo son 7 versículos. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. De aquí el lema de este año. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron a la tierra para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido.
Entonces vamos a ponernos un poco en contexto, ¿no? Si vamos al capítulo anterior de Génesis, vemos pues todo el desastre que pasa con la Torre de Babel, ¿no? Cómo la gente cuando Dios le dice esparcíos por el mundo, se estancan en un sitio, quieren hacer lo que quieren y librarse del castigo de Dios, librarse de otra posible inundación, y por eso hacen la torre. Dios confunde los idiomas y ahí la gente otra vez vuelve a esparcirse. Entonces, ahí vemos, en ese sitio, en Ur de los Caldeos, que es donde encontramos por primera vez a Abraham, que Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, o sea, déjalo todo. Y parece ser que su padre, Taré, dice, bueno, vale, vámonos. Y deciden irse hacia donde Dios le había prometido, que era Canaán. Pero por alguna circunstancia que desconocemos, Abraham y su familia deciden quedarse en Harán. Y en Harán, pues parece que todas las cosas van bien, porque empieza a prosperar, empieza a tener más ganado, empieza a tener empleados, empieza a hacerse conocido. Todo lo que una persona desea lo tiene. Estabilidad familiar, estabilidad financiera, estabilidad laboral, estabilidad, no tiene que estar pagando precios astronómicos de alquileres, porque tiene ya su casita, tiene la vida resuelta. Abraham podría haberle dicho a Dios, estoy bien aquí, déjame aquí tranquilito, tú sígueme bendiciendo, yo sigo cumpliendo con lo que tú me pides. Pero de repente Dios irrumpe en la vida de Abraham y le promete una serie de cosas. Lo primero que le dice es que haré de ti una nación grande. Aunque, a ver, la situación era totalmente contraria a él. De hecho, su esposa era estéril, no podía tener hijos. Y eso ya en el capítulo anterior nos lo dice. Luego le dice, te bendeciré. Pero es que si leemos un poquito la historia, Abraham acababa de perder a su padre. Acababa de morir su hermano. O sea, no era una situación que tú dijeras, Abraham, te va bien la vida, ¿no? Todo lo contrario. Dice, te engrandeceré tu nombre. Cuando estaba yendo a una tierra ajena, donde él sería un extranjero, desconocido. Nadie lo conocía allí. Te serás de bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero si ni siquiera tenía descendencia. Te bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeran, maldeciré. Cuando Abraham estaba totalmente expuesto a todos los peligros que le rodeaba esa travesía. Y por último, la última promesa que Dios le hace, dice, a tu descendencia daré esta tierra, un hogar. Pero es que llega Abraham a esa tierra y se encuentra que hay gente, se encuentra que hay tribus, que están los cananeos. Y precisamente no eran un pueblo apacible, era un pueblo cuyos rituales y cuya religión implicaban sacrificios humanos. Era un pueblo violento, agresivo. Incluso podríamos decir que eran unos salvajes. Ya hasta pasados 400 años, esta promesa no se cumplió. Entonces, estamos viendo la vida de Abraham, estamos viendo las promesas que Dios le da y en un principio era todo lo contrario a su realidad. Porque sí que es verdad que Dios le estaba diciendo, te voy a bendecir y serás de bendición, pero Abraham miraba a su alrededor y decía, pero, a ver, Dios, ¿tú has visto cómo está mi vida? Vale, sí, tengo provisión y todo lo que tú digas, pero las promesas que tú me das no es que parezca que se vayan a cumplir ya. Entonces, ¿qué pruebas tuvo que enfrentar Abraham? ¿Cuáles fueron los obstáculos con los que se encontró en su travesía? El primero de ellos es la incertidumbre, el tener que transitar por caminos desconocidos. Porque, claro, viene Dios en tu vida, te da una serie de promesas y tú estás con el subidón. Es como cuando vas a un congreso, te ponen la musiquita de fondo, pero claro, el predicador se la pone, empieza a acabar la conclusión del mensaje, el predicador empieza a orar por la gente, el Espíritu Santo se empieza a manifestar ahí de forma impresionante, la gente se cae, empieza a dar profecía, llega tu turno y dice, Dios te va a usar, Dios cuenta contigo. O sea, tú estás en ese momento con un subidón que ni te lo crees. Tú estás en, venga Señor, vamos juntos a sacar demonios, venga, vamos a hacer que España se rinda a tus pies. Estás con ese subidón.
Y Abraham en ese momento estaría con el subidón, porque tendría sus problemas, pero oye, Dios te acaba de hablar. Dios te acaba de dar palabra de forma directa, no con intermediarios, no con profetas, no con sacerdotes, no con predicadores. Dios directamente le acaba de hablar y le acaba de dar una serie de promesas que ¿para qué? Pero Dios le pedía una sola cosa. Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Suelta las riendas de tu vida, Abraham. Las riendas de tu vida las llevo yo. Eso es lo que le estaba diciendo. De hecho, Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y escucha bien, y salió sin saber a dónde iba. Daba un paso y el Señor tenía que esperar a darle el siguiente orden. No era que le daba un mapa, le daba las coordenadas del GPS, iba con el Google Maps, que por cierto ya lo podrían actualizar cuando hay cursas, pero él no iba con ningún GPS, él no sabía dónde iba a ir. Y daba un paso y tenía que esperar la siguiente orden de parte de Dios para saber cuál era el siguiente paso. Pero entonces a él no le importó, él obedeció a Dios, salió de todo lo establecido, salió de su casa, salió de todo lo que tenía bajo su control y tú dices, bueno, entonces Dios ahora va a confirmar su palabra, va a confirmar sus promesas, va a avalar ese paso de fe. Pero si lees apenas unos versículos más adelante, solo 3 versículos más adelante, dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Wow. Cualquiera le diría, bueno, Abraham, yo creo que eso que Dios te ha hablado ha sido tu imaginación. Yo creo que te lo has inventado, o que no era el tiempo, o que, no sé, ha sido cosa tuya, o eso no es de Dios, no creo que haya sido de Dios. Porque él dio el paso de fe y lo primero que se encontró fue con hambre. Y vamos a ponernos en situación, o sea, nos está hablando que hubo una gran crisis económica nacional. En ese momento la hambruna provocaba que los bienes, que los empleados, que las riquezas, ni los recursos y los terrenos y todo lo que tuviera Abraham en su mano no servía para nada. Yo me imagino a Abraham pasando noches sin dormir, viendo la realidad, cómo poco a poco aquello por lo que había trabajado durante años se desvanecía. Yo me puedo imaginar a Abraham las noches sin dormir, preocupándose de cómo pagaría a sus empleados, al ver cómo la hierba de los campos se iba marchitando, cómo de repente sus huertos ya no daban fruto, cómo los árboles tampoco ni siquiera hojas tenían. Yo me imagino a Abraham cómo estaría pensando en cómo sus animales poco a poco se desvanecían por falta de alimento, incluso cómo se preocupaba por pensar que ya no llegaría a final de mes, y no solo eso, de que su familia estaba expuesta a que muriera de hambre. Era una situación extrema la que tuvo que vivir Abraham. Es fácil, pero Dios le dijo, permanece. En ningún momento Dios le dijo, vamos a Egipto. Él le dijo, ves a Canaán y quédate en Canaán y yo obraré. Y dentro de las bendiciones estaba que estaría respaldado y bendecido en todo momento por Dios. Pero Abraham seguramente le dio paso a un pensamiento, y ese pensamiento, como una bola de nieve, fue adheriéndose a otros pensamientos, a otros, y hasta el final tuvo falta de fe. Oye, y ojo, estamos hablando del padre de la fe, del conocido como el padre de la fe, el amigo de Dios. Pero Abraham en ese momento tuvo una crisis de fe. Le faltó la suficiente fe para permanecer donde Dios le había dejado. Y fue a Egipto. Y no te voy a hacer la historia larga. Al final, cuando están de camino, Abraham, queriendo buscar únicamente el sustento de su familia, el bienestar de su familia, tenemos que decir que
llega un momento en el que se pone un poco sinvergüenza, ¿no? Porque va con su esposa hacia Egipto y, ojo, Sara tenía 60 años. Y dice que era muy hermosa, era una mujer hermosa. Y tenía miedo de que los egipcios vieran la hermosura de su mujer y al querer apropiarse de ella, al querer casarse con ella, lo mataran al decir que era su esposo. Y digo sin vergüenza porque, vale, sí, tuvo miedo. Pero es que encima le dice, mira, vas a decir que eres mi hermana, ¿vale? Así, pues, no me van a matar. Pero es que encima dice, para que nos vaya bien. Con estas palabras, ¿eh? Para que nos vaya bien. O sea, ya pasamos de falta de fe hacia Dios, pasamos a la mentira, pasamos a la especulación. Y todo por un pequeño pensamiento que Abraham te va a faltar. Abraham, Dios no va a cumplir su promesa. Ese pequeño pensamiento lo llevó a Egipto. Y efectivamente, llegan a Egipto, Abraham y su esposa dicen, somos hermanitos. Y los príncipes empiezan a hablar de la hermosura de Sara. Empiezan a decir lo guapa que es y es tanto el revuelto, es tanta la belleza de esta mujer que se entera el faraón. Y el faraón, pues, vamos a ver. La conoce y la forzó a quedarse en su palacio. La llena de regalos. Entonces Abraham, yo no sé cómo estaría Abraham, pero muy bien no creo. Estaría en plan, ¿dónde me he metido? ¿La que he liado? Pero es que esto no es todo, es que Dios permite que una plaga llegue a la casa del faraón para hacer que Abraham recapacite, para hacer que Abraham vuelva en sí, para hacer que Abraham de una vez regrese al camino donde Dios lo puso. Llega una enfermedad a casa del faraón a causa de la desobediencia de Abraham, que llega al faraón, no sé cómo se entera, pero dice, ¿pero por qué me has engañado? Que no es tu hermana y por causa de tu mentira Dios ha permitido que tengamos esta enfermedad, anda, vete. Y el faraón lo echa. O sea, literalmente lo echa del palacio, lo echa de Egipto, lo deporta. Pero esto hace que Abraham regrese a su camino, regrese al llamado que Dios le dio. Y es fácil juzgar a Abraham. Pero en ese momento, al hacer que Abraham se quedara en esa tierra, aun con el hambre, aun con la necesidad, aun con la escasez, Dios quería revelarse delante de Abraham como el Dios proveedor, como el Dios protector. Quería hacer evidentes sus promesas, quería empezar a demostrarle que estaba con él, quería empezar a demostrarle que lo quería bendecir, quería empezar a demostrarle que jamás lo dejaría ni lo abandonaría. Pero Abraham no permaneció. Porque ¿sabes qué? Tarde o temprano, Dios va a poner a prueba tu fe llevándote a situaciones y a lugares donde no tienes el control. Porque es fácil creerle a Dios cuando todo lo tienes organizado, cuando tienes una agenda donde sabes que el lunes entras a tal hora al trabajo, a la hora que sales, cuando sabes que hay una nómina a final de mes que te entra. Es fácil creer y hacer vida así. Pero Abraham salió, lo dejó todo sin saber hacia dónde iba. Pero el viaje continúa, pasa un tiempo, no sabemos cuánto. Imagino que Dios estaría hablando con Abraham, Abraham recapacitaría. Y llega una noche en la que Dios afirma su promesa. Porque seguramente Abraham de tanto en tanto tendría sus dudas también. Pero Dios viene y va más allá, firma su promesa y encima le promete un hijo biológico. Empieza a concretar. Cuando Dios te da una promesa, la va a ir concretando paso a paso en función de tu obediencia. Y eso no implica que jamás te equivoques, porque Abraham se equivocó, pero vemos que la fidelidad de Dios seguía vigente ahí. Porque Abraham seguramente se arrepintió y siguió caminando con Dios. Y Dios fue afirmando y concretando su promesa paso a paso. Y es una noche estrellada en la que Dios lo saca de la tienda a Abraham y
Y me sorprende, o sea, la confianza que ya llega a este punto, porque Abraham ya llega a tener una confianza con Dios que le habla de tú a tú. Por algo era el amigo de Dios. Porque Dios le empieza a recordar todas las promesas, se produce una conversación y le empieza a recordar las promesas que le hizo un día, tiempo atrás. Entonces llega un momento en el que Abraham le dice, vale, Señor, sí, está muy bien tus promesas, me gustan, me motivan, me animan, pero ¿de qué me sirven tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Con estas palabras. Sí, está en la Biblia, en la Reina Valera, no versiones nuevas. ¿De qué me sirven tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? De hecho, Abraham ya tenía un heredero para que se llevara todas sus pertenencias una vez que él muriera, un tal Eliezer de Damasco. A lo que Dios le responde, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y aquí vino el segundo obstáculo, la segunda prueba que tuvo que afrontar Abraham, la espera. Porque es que vivimos en la cultura de lo inmediato. Eso no es. No nos gusta esperar. Amazon, dice el hermano Guillermo. Y más de uno tiene el Prime para no esperar ni siquiera los 3 días. ¿Ves? Pero aquí muchos hemos vivido los 90, ¿no? Y más, ¿no? Pero vamos a quedarnos en los 90, ¿vale? Para que nadie se sienta mal. ¿Vale? ¿Quién de aquí tuvo Windows 95? ¿Quién de aquí tuvo el Windows 98? ¿Eh? Cuando abrías el Internet Explorer, antes de que apareciera el Chrome, el Safari, tenías que esperar una barrita azul que nunca se llenaba para la página. Si tenías que descargarte una imagen, se te abría una ventana y tenías que esperar la cuenta atrás. Y ya ni te digo de cuando salió YouTube. Vale, no habían anuncios, que eso lo echo de menos. Pero madre mía lo que tardaba en cargarse un vídeo. O sea, tenías que esperar. Y si encima tenías un módem, que era lo habitual, a la que alguien cogía el teléfono se escuchaba como... ¿Sí o no? Que decías, Señor, pon tu mano. Pero tenías que esperar, teníamos que esperar. No había lo inmediato, como ahora el WhatsApp. Empezaba a ver el Messenger, con los zumbidos que te daban un ataque de pánico o al corazón, cada vez que sonaba. Pero tenías que esperar. Solo tenemos que ver el reflejo de nuestra cultura, el reflejo de esta ansiedad y de estas ansias, porque viene una red social llamada TikTok y triunfa. ¿Y sabes por qué triunfa? Porque sus vídeos son cortos, son directos. Igual es un gato cayéndose, ya tiene 2 millones de likes. Porque es corto, va al grano. No te explica cómo se sube a la mesa, no te explica por qué se cae. No, se ve el gato cayéndose. Tú te ríes, le das like. ¿Vale? Las protectoras animales es un ejemplo, ¿vale? Pero a lo que voy es que son vídeos que no duran ni un minuto, los shorts, los reels de YouTube, del Instagram. Es lo que más visualizaciones tiene porque va al grano, es breve y nos gusta la brevedad. De hecho, Twitter, ahora llamado X, de Elon Musk, ¿por qué triunfó? Porque te obligaba a condensar las publicaciones que hacías. Eran publicaciones que iban, ¡pam!, donde tenían que ir. Y eso no es ni más ni menos que el reflejo de nuestra sociedad instantánea. Hemos perdido la capacidad de la espera. Porque como te toque ver un vídeo de 1 hora, en YouTube te lo piensas. Y si le ponemos los anuncios, pues te lo piensas más. No nos gusta esperar. Pero ¿sabes qué? A Sara tampoco le gustaba esperar. A Sara tampoco. Y llega un momento en el que quiso forzar la promesa, en plan, bueno, Abraham, ya, no sé, algo habrá que hacer. Llevamos aquí años y años y parece que el hijo prometido... ¿Te recuerda, Abraham, que han pasado 10 años de la última vez que Dios se te apareció y te prometió un hijo? Nos prometió un hijo y nada de nada. Y Sara quiso hacer las cosas a su manera. Porque parecía que Dios se había olvidado de ellos. Parecía que el proceso que tuvo que vivir Abraham, faltaba que lo viviera Sara. Pero aquí Abraham tampoco dijo que no. Porque la propuesta de Sara era que se acostara con su sierva Agar
que muy probablemente se trajeron de Egipto, para que veas la consecuencia de una mala decisión, lo que acarrea, se tendrían que haber despojado de todo, se trajeron a esta sierva, a esta esclava, mejor dicho. Sara le propuso que se acostara con ella, quedó embarazada de Ismael, pero estamos hablando ya no solo de incredulidad, estamos hablando de adulterio. Todo por un pensamiento de nuevo, todo entra por un pensamiento de, Sara, que parece que Dios no se acuerda de ti, que parece que Dios no se acuerda de tu sueño. Así que con 86 años, Abraham tuvo a Ismael. Y si leemos más adelante, esta situación no generó más que problemas. Dios en su momento bendijo a Ismael por misericordia, porque no tenía la culpa de nada. Pero a día de hoy los descendientes de Ismael son los que están causando tantos estragos a Israel, porque es el pueblo árabe. Todo por una mala decisión. Pero es que la espera es necesaria. La espera, aunque nos duela, aunque no nos guste, aunque nos inquiete, aunque nos desespere, es necesaria. Porque una montaña no se escala de un salto, a menos que seas Mario Bros. Pero no se escala de un salto. Se sube paso a paso. Y cada paso que des te hará más fuerte, más resistente, más sabio, más experto. De forma que cuando llegues a la cima ya no serás el mismo. Serás alguien que tenga la capacidad de ayudar a otros a subir esa misma cima. ¿Sabes? La espera de 7 años hizo que un adolescente esclavo, abandonado por su familia y preso, se convirtiera en el primer ministro de la primera potencia del momento. Un jovencito llamado José. Necesitó 7 años de espera. La espera de 40 años hizo que un impulsivo y cobarde Moisés, quien escondió el cadáver del egipcio que maltrataba a los judíos, se convirtiera en el gran libertador de Israel. La espera de 100 años hizo que un simple hombre construyera un arca cuando todavía no había llovido sobre la faz de la tierra y reuniera un sinfín de animales. La espera en tu vida hará que Dios transforme y cumpla su promesa. Si esperas y permaneces, llegarás. Trece años más tarde de aquel acontecimiento, finalmente Dios aparece en la vida de Abraham, porque aquí lo leemos de capítulo en capítulo, pero si nos fijamos, pasaban 10 años, 13, Dios no era que se presentaba todos los días con Abraham. Y en Génesis 17, 21 dice, yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Pasó un año y finalmente Dios cumple su promesa. Génesis 21, de versículos del 1 al 2, dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho. O hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Quisiera que te quedaras con esta última frase. En el tiempo que Dios le había dicho. Desde la primera vez que Dios irrumpe en la vida de Abraham hasta que se cumple la promesa habían pasado 25 años. Y hemos visto que en estos 25 años hubieron más cosas que tuvo que enfrentar Abraham, como cuando tiene que ir a rescatar a Lot de Sodoma y Gomorra, cuando tuvo que ir a pelear, cuando se tuvo que encontrar con Melquisedec y le dio los diezmos. Pasaron muchas cosas en la vida de Abraham. Pero sin duda, el desafío real no fue salir de su parentela, porque eso lo hizo sin titubear. El desafío real fue la incertidumbre de recorrer caminos desconocidos y la espera, una larga espera. Porque Abraham era humano, se equivocó y hasta pecó. Pero Dios siempre lo respaldó. Dios siempre le perdonó y lo animó y lo volvió a poner una y otra vez en el camino correcto. ¿Tuvo más de una crisis de fe? Porque la tuvo.
Y esto a mí me anima porque cuando tú ves la Biblia me encanta la transparencia que tiene con todos los personajes. Aun los grandes héroes de la fe tuvieron momentos de debilidad, tuvieron caídas, tuvieron tentaciones, pero todos y cada uno de ellos, en el momento que se arrepintió y admitió su error y volvió a los caminos de Dios, fue que hicieron historia. Y Abraham no se quedó atrás porque de hecho está en el capítulo 11 de Hebreos, que es como el salón de la fama de los cielos, donde se empiezan a enumerar los grandes héroes de la fe. Ahí está Abraham y es el que más espacio ocupa. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, llegó a ser tan grande la fe de Abraham, que en el momento en el que Dios le dice, entrégame a tu hijo, con todo el dolor de su corazón, porque era humano, porque era padre, porque era la promesa que había anhelado durante toda su vida, por lo que tanto había creído. Era el eje de su vida, era lo que lo movía a seguir adelante. Y Dios le pide que lo entregue, él va, lo entrega, pero porque tenía esa fe de que aún y así, aún sacrificándolo, Dios lo resucitaría. Dios cumpliría su promesa, Dios no le daría la espalda. ¿Hasta qué punto llegó la fe de Abraham? Después de ciertos procesos. Y a día de hoy, después de Jesús, la persona más reconocida, honrada y respetada del mundo y de la historia es Abraham. Tanto por judíos, por cristianos y musulmanes que lo conocen como Ibrahim. Y con él, ¿sabes qué? Nosotros también somos herederos de sus promesas. Gálatas 3, 26 y versículo 29 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Todo lo que se le prometió a Abraham un día, todas esas promesas te pertenecen a ti. Por el sacrificio de Cristo. Porque nosotros, a través de Jesús y por la fe, también somos adoptados y hechos partes de la descendencia de Abraham. Entonces, cuando venga la incertidumbre, que yo sé que más de uno la está pasando, yo me incluyo, o la espera, recordemos que este hombre humano, porque era humano, también tuvo que vivirla. Y cómo Dios irrumpió en su vida, fue fiel a sus promesas y finalmente la promesa se cumplió. Amén. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que nos has hablado. Gracias por tu palabra predicada, Señor. Gracias porque eres bueno y porque te mantienes fiel a tus promesas, aun cuando caemos, porque solemos caer. Tú siempre nos devuelves al camino, nos devuelves al hogar, nos devuelves al lugar donde debemos estar una y otra vez, Señor. Danos fuerza, sabiduría y paciencia porque lo necesitamos. En nuestras propias fuerzas son escasas y limitadas, no podemos. Pero sabemos que si tú estás con nosotros, nada nos detiene, Señor. Yo te pido por cada hermano, por cada hermana a los que tú le diste una promesa tiempo atrás, los que pensaban que tú te habías olvidado de ellos o que habían sido cosas suyas que no estaban del todo lúcidos. Yo te pido que los bendigas, que reafirmes la promesa que le hiciste. Ayúdanos a vivir como herederos de todas estas maravillosas promesas. Danos la fe, Señor, que tanto necesitamos y ayuda a nuestra incredulidad, sabiendo que tú eres vencedor, no solo eso, más que vencedor, y que en ti todas las promesas se cumplirán en su debido tiempo. En el nombre de Jesús, amén.